Shalom amigos, ¿cómo están? Acá estamos una vez más con este proyecto Judaísmo para no judíos, para todos aquellos cristianos católicos que les interese el contexto hebreo. Estamos con una parashá, la segunda de Shemot. Esta se llama Baerá, ¿verdad? Bienvenidos, soy Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y con nosotros siempre, como siempre, el rabino Juan Pablo Sandón. Bienvenido, rabino, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rudy? Un gusto, como siempre, estar aquí acompañando a todos los amigos que nos siguen. Y bueno, hoy ya con la segunda para allá de este libro de Shmot, en donde empieza a delinearse la historia del pueblo de Israel, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es muy interesante cómo quedamos en capítulo la vez anterior. Incluso hay algunos de los que nos siguen, me hicieron dos preguntas. No sé si las vamos a considerar en las próximas para allá. Una tiene que ver con si también este libro de Shemot tiene que ver con los distintos nombres con los que se da a conocer Dios. Y la otra, que qué pasó con los hijos de Moisés, ¿verdad? Yo creo que quizás en las próximas para allá vamos a ir contestando esas preguntas, ¿verdad, Rabino? O ya podríamos dar un adelanto. Bueno, podríamos hablar un poco del tema de los nombres de Dios. Los hijos de Moisés o Moshe la verdad es que no tienen mayor relevancia a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Eh, Creo que es una buena señal en algún contexto. ¿Qué quiero decir? Eh, que de alguna manera la Torá, al entender que los hijos de Moshe quizás no estaban preparados o no querían ocupar el mismo rol que su padre, nos enseña que el poder no puede ser hereditario, ¿no? Que el liderazgo se lo tiene que ganar alguien que realmente tenga las condiciones, ¿no? Por eso, bueno, como todos sabemos más adelante, ya casi al final de la Torá, el liderazgo del pueblo de Israel va a quedar en manos de Yoshua, bueno, un joven que acompañó a Moshe a lo largo de toda la travesía por el desierto, ¿no? Pero creo que es un buen mensaje el hecho de que no sean los hijos de Moshe los que sigan el liderazgo, por lo menos el liderazgo político, ¿no? En el caso del liderazgo religioso hay otra visión que más adelante podemos compartir, pero en el caso del liderazgo político me parece que es muy sano. Ahora, con respecto al tema de los nombres de Dios, sí es verdad que aquí aparece Dios mencionando algunas opciones de nombres que no aparecieron en el libro de Bereshit. Es una forma de verlo, pero no olvidemos recordar siempre que los textos de la Torah, tanto de los libros como de las parashiot, se refieren a la palabra o alguna de las primeras palabras con la que empieza la parashá. Así se toman los libros en la tradición judía y los nombres de la parashá también, y básicamente a eso hace referencia. Ok, de acuerdo. Bien, perfecto, me parece como lo ha planteado. En esta parasha hablaremos un poco de esos nombres con los que Dios se da a conocer, más siete plagas, ¿verdad, Rabino? Más siete plagas con su significado. Y aquí comienza la parasha diciendo, y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Le dice, Aní Adonai. Luego dice el 6:3 y yo aparecí, o sea, me di a conocer a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre, el Eterno, Adonai, no me di a conocer a ellos. ¿Cómo interpretamos esto, Reno? ¿Por qué allá se dio a conocer con Abraham, Isaac y Jacob de una manera y acá con Abraham de otra? ¿Qué nos quiere dejar acá la Torá? Bueno, aparece parcialmente el nombre Adonai en algún pasaje de Sí, Bereshit, igual en algunos casos en combinación con Elohim, especialmente en la sí, creación, Adonai Elohim suele exacto. aparecer, y después aparece en algún lugar como alguna voz en off, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que menciona a Adonai. Pero acá el sentido no tiene que ver, creo que no, yo por lo menos no lo analizo específicamente hay gente que va a contar a Bereshit a ver cuántas veces apareció el nombre de Adonai, uy, acá, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Se equivocó Dios o qué pasó? Lo que tiene que ver acá es el sentido de los nombres de Dios. Nombre de Dios tiene un significado, un sentido, un atributo de Dios incluido en ese nombre. ¿Sí? Elohim es un nombre que refiere al atributo de justicia de Dios.
Y ok. Adonai es un nombre que refiere al atributo de lo que nosotros llamamos Rahamim, que puede ser traducido como piedad, empatía, Misericordia. alguna palabra pues similar, o algún sinónimo de alguna de estas dos. Eh, Está claro que en Bereshit Dios es un Dios que ve el mundo en un funcionamiento, de un funcionamiento determinado, de una manera determinada, especialmente antes del diluvio, especialmente antes del diluvio, ¿no? Dios pretende un funcionamiento para el mundo que no sale, y en algún momento Dios acepta que el hombre es como es y que va a tener que aprender a lidiar con su propia creación, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente hay signos de justicia también en la época de los patriarcas, no nos podemos olvidar de Sodoma y Gomorra y algunas otras cuestiones más. Pero aquí particularmente el enfoque es diferente, porque si bien las plagas son muy impactantes, ¿sí? El sentido de las plagas no es castigar a los egipcios, el sentido de las plagas es liberar a los hebreos, que son dos cosas diferentes, no es solamente una cuestión semántica. Acá hay una cuestión de empatía de Dios, por eso aparece este nombre Adonai con este sentido, ¿sí? Frente a la esclavitud, frente a la violación de los derechos, frente a la subyugación del humano por el ser humano, ¿no? Entonces, creo que por eso se destaca particularmente en este libro esta cuestión, ¿no? Eh, de por qué Dios se presenta de esta manera. Bueno, Dios se presenta de esta manera porque lo que hace ahora tiene que ver más con un sentido de piedad y de empatía frente al sufrimiento del ser humano que con un sentido de justicia como era más en el libro de Bereshit. Ah, ok, perfecto. Entonces, y luego dice, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 6, también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen por servidumbre, en servidumbre, y recordé mi pacto, dice. Por qué hasta hoy, Rabino? ¿Por qué después de 200 años de esclavitud viene y le... Porque más o menos esos fueron los años, ¿verdad? De esclavitud, y hasta después de 200 años les escucha el clamido, el clamor, perdón, del pueblo. ¿Por qué tanto tiempo después? Sí, bueno, primero hay un debate, como tantas cosas en el judaísmo, que Sí, básicamente de eso nosotros vivimos, ¿no? Del debate los años de esclavitud, a los 610, que es la versión más difundida, creo yo. Hay otras versiones que dicen 400, pero más sí. allá de esto, que tiene que ver con, con la propia forma de debatir que tenemos los judíos y que podemos convivir con dos ideas diferentes sobre lo mismo, más allá de esto, eh, Dios tiene momentos en los cuales se pone en acción, por decirlo de alguna forma. Y cuando Dios se pone en acción, la Torah lo expresa como la memoria de Dios. Dios recordó tal cosa. No es la primera vez que aparece esto. Ha Sí. aparecido, por ejemplo, Dios recordó a Sara y que le iba a dar un hijo, ¿no? Y suele aparecer en en otros lugares más. Eso tiene que ver con la puesta en acción del plan divino. ¿Sí? No es que Dios se olvida de las cosas, simplemente que hay un tiempo determinado, por eso los salmos dicen los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Es un versículo muy, muy conocido. eh, y bueno, Dios sabe en qué momento tomar acción para determinadas cosas. No nos olvidemos que Dios ya había profetizado la esclavitud de los hebreos en Egipto desde los tiempos de Abraham, y bueno, simplemente ahora tocó pasar por ese proceso hasta que Dios decidió que ese proceso estaba terminado, ¿no? Sí. Eh, bueno, de un poco de eso se trata. Cuando la Torá habla de esto, de recordar, habla de poner en plan poner en acción ese plan de Dios. Que así como designó en algún momento que el pueblo judío iba a ser esclavizado, también esa esclavitud iba a terminar. Bueno, ahora es este tiempo. Y la Torá lo expresa de esa manera. Esto me hacía pensar también en lo que muchas veces nosotros decimos, estamos en peligro, en angustias, en enfermedades, en tribulaciones, oramos, pedimos y decimos, ¿por qué Dios no me responde? Por qué no me responde cuando lo necesito? ¿Por qué tanto tiempo después? Como usted ya lo mencionaba, ¿ve? Ya tiene, los planes de Dios son perfectos, sin embargo, nosotros
desconocemos cuáles son sus planes. Algunas veces es necesario pasar por ese proceso para madurar, para comprender y aprender la lección, ¿no, Rabino? Exactamente, exactamente. Aparte también el ser humano, al ser un ser finito, eh, el miedo de esa propia finitud se nos expresa cuando nos sentimos mal por algo, una enfermedad, un dolor, una angustia, como vos bien decías, ¿no? Y pretendemos una respuesta inmediata, porque sabemos justamente que necesitamos que las cosas se resuelvan rápido porque nuestra vida es limitada, ¿no? Entonces, obviamente también nos juega un poco la ansiedad en ese sentido. Bueno, como decía, los tiempos de Dios son distintos y no quiere decir que Dios no nos escuche, simplemente que a veces hay otra idea en Él respecto a lo que tiene que pasar, ¿sí? Pero bueno, eso igual no debe hacernos perder la fe, por supuesto. Sí, sí, bueno, y después de que Dios los manda, ¿verdad? Manda a Moisés y le dice el versículo 6: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, o sea, yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libertaré de la servidumbre de ellos, y os redimiré por brazo extendido y con juicio grande. Bueno, ya había ido una vez Moisés y no le hicieron caso, al contrario, le pusieron más cargas. Entonces Medio ahora, que se le rieron un poco en la cara, pobre sí, Moisés. Sí, sí, de hecho Moisés le reclama a Dios, al final me mandaste y estamos peor que antes. sí, fui al pueblo, no me hicieron caso, le pusieron más carga. Ahora me manda con Faraón y cree que me va a hacer caso. Yo ni hablar puedo, pues. Sí, es ¿Verdad? verdad, es verdad. Sí, bueno, a ver, las cosas tienen un proceso. Yo creo que el hecho bueno, la salida de Egipto es sin duda el hecho bisagra que convierte al pueblo, a los hebreos realmente en un pueblo. Este es el hecho bisagra. Pero la Torá nos enseña que las cosas se hacen a través de procesos, ¿sí? Que las cosas no se pueden hacer mágicamente. Nosotros tenemos esta idea de que debemos ser divinos, ¿sí? O ser sagrados en un sentido similar al de Dios, no porque podamos hacer las mismas cosas que Él, sino en un sentido de imitación de su comportamiento. Si Dios, que tiene el poder de liberar a un pueblo en un instante simplemente por su propia voluntad, decidió llevar un proceso adelante para que eso tenga un sentido, con mucha más razón nosotros, seres humanos, limitados, finitos, con nuestras falencias y nuestros errores, debemos generar procesos en nuestra vida si realmente queremos cambios profundos. Las cosas no ocurren de un día para el otro. Eso no funciona así. Y si uno no lo entiende, probablemente termine más veces golpeándose la cabeza que acertando, ¿no? Entonces, bueno, este es un claro ejemplo, o sea, hasta el propio Dios entiende que el sentido de la libertad, para que sea realmente tomado en serio, tiene que tener un proceso, ¿no? Bueno, con mucha más razón en aquellas cosas que nos esclavizan a nosotros en nuestra cotidianeidad y que queremos sacar de nuestra vida. Perfecto, perfecto. Bueno, después de decir Moisés que no podía ni hablar, pues como que Dios accede y le dice, y el Eterno habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones para que los hijos de Israel, para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Dios le da a Moisés, le da a su hermano para que le acompañe. ¿Por qué le da a Aarón? ¿Por qué dos? ¿Y por qué no uno? ¿O por qué dos y no tres? Bueno, esto yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Del conocimiento del plan divino antes de que las cosas realmente ocurran, ¿no? Hay algo en la tradición judía que es fundamental, que va a ser fundamental después de la entrega de la Torá, sin embargo, después de toda la historia del pueblo, que es que el poder político y el poder religioso no se juntan, ¿sí? No pueden ir de la mano. Eh, por eso a veces mucha gente no entiende por qué el Estado de Israel es un Estado laico y no se guía por la Torá o por la halajá, por la ley judía, justamente porque el poder político y el poder religioso no se juntan. Pueden ir en caminos paralelos, pero no se cruzan. Moshe era el líder político y Aarón con el tiempo se va a convertir en el líder religioso, ya lo vamos a ver. Eh, y obviamente vienen de la misma familia y es una familia a la cual le va a tocar el honor de llevar adelante la vida religiosa del pueblo de Israel, pero
son dos ámbitos diferentes. ¿Mm? Y creo que es muy sano, digamos, mantenerlo de esa forma. Y creo que la historia muestra justamente que cuando no se ha mantenido así, ha sido bastante peligroso. Sí, sí, sí. Muy interesante porque sí eran dos cosas distintas, ¿verdad? Una más de liderazgo político y el otro más religioso. Sin embargo, se complementaban mucho, se apoyaban el uno al otro. Eran un equipo trabajando para sacar al pueblo. Sí, Luego porque la, esas dos cosas tienen que trabajar juntas, pero digamos, juntas pero no revueltas, para usar un refrán sí, que usaba bastante mi abuelo, juntas pero no revueltas. exacto, así es. Sí, se ve la diferencia. De aquí en adelante vamos a ver las diferencias, pero cómo se complementan muy bien, ¿verdad? Después de eso, la Torá hace énfasis en los nombres, Rabino, otra vez en los nombres de los hijos de Israel, de Jacob, ¿verdad? Comienza con Rubén, con Simón, con Leví y habla de los hijos y las esposas y todo eso, ¿verdad? Y aquí aparece también la parte de que al parecer aquí de Leví nace Moisés, ¿no? Y Aarón. Es a partir de este recuento que hacen y hacen el cálculo de los 210 años, ¿no? De esclavitud, Rabino, con el nacimiento de Moisés. Sí, sí, hay varias interpretaciones respecto a los cálculos de los años, por eso te dije que había como dos opiniones divididas. Pero yo creo que esto más que nada poquito el esquema nuevamente. Ya estaba claro que Moshe era de la tribu de Leví, porque en la parashá de la semana pasada la Torá es bien clara respecto a que un hombre de Leví o una mujer de Leví tuvieron este Sí, hijo. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Pero como para reordenar el esquema, digamos, ¿no? Para volver a poner en contexto el hecho de que este pueblo está formado por tribus. No nos tenemos sí, que olvidar de eso. ¿Sí? Este pueblo está formado por tribus, hacia adelante esto va a ser muy importante, tanto en la travesía del desierto hasta el final de la Torá, como después en el futuro, en el asentamiento en Eretz Canán, ¿no? Entonces, súper importante esto de tener en cuenta, somos un pueblo, pero estamos conformados por tribus, cada tribu tiene su característica, tiene su particularidad, y debe ser sostenida y mantenida. sí, y me llamó la atención cuando estaba leyendo porque también de Leví se desprende también Corá, que más adelante lo vamos a ver como una parashá, ¿no? También de los Sí, de hecho, hijos, Korah es primo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que es como una especie de primo de Moshe y de Aarón. Bueno, ya llegaremos a ese punto, todavía falta bastante, pero sí, sí, o sea, es una pelea familiar, por decirlo de alguna manera. exacto, es interesante, interesante, porque después también aparecen los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que también vamos a verlo más adelante en una de las parashá, ¿verdad? Que es muy importante comprender lo que hicieron o por qué lo hicieron. Luego también un hijo de Aarón, un llamado Pinjas, ¿verdad? Que también Exactamente. hace mucho énfasis la Torah más adelante en la hazaña que él hizo con el pueblo, ¿verdad? Pinjas es nieto de Aarón, no hijo, es nieto de Ah, el Aarón. nieto, exacto. Bueno, y aparece otra vez, según la Torah, que Adonai le pide a Moisés y que vaya y le hable al faraón, que deje ir a su pueblo, ¿verdad? Y le dice que Moisés se rehúsa, que no puede hablar, y otra vez Adonai, o Hashem, o Dios, le dice que Aarón le va a acompañar. Y los manda y le dice que igual, le dice, vayan, aunque le voy a endurecer el corazón al faraón para que no los deje ir, pero de todas maneras, vayan. ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si de todas maneras le va a endurecer el corazón, Rabino? O sea, que los manda de casi que de gusto, pues. Sí, ahí hay dos cosas que quiero mencionar. Primero una con respecto a Moshe y después otra con respecto al faraón y su corazón. Ok, La primera con respecto a Moshe, hay varios debates, como siempre en la tradición judía, respecto a cuál era específicamente la discapacidad que tenía Moshe, si es que tenía una discapacidad en el habla, si esa discapacidad era congénita o había sido ocurrida en algún momento de su vida. ¿Y qué pasa con esa discapacidad o esta supuesta discapacidad en el habla después? ¿No? Y volvemos otra vez a lo mismo que yo mencionaba antes, el tema de los procesos. ¿Por qué Dios manda a Moshe a una situación que aparentemente no tiene ningún destino?
¿no? Porque Moshe necesita convertirse en un líder. Y el ser un líder no ocurre otra vez de la noche a la mañana, como hablamos antes, recién con el tema de la libertad, ¿no? Uno necesita transitar situaciones, momentos, necesita enfrentarse a la contradicción, necesita enfrentarse a la negación del propio discurso por parte de otro que te diga, a mí no me importa lo que me estás diciendo, ¿no? Y encontrar los argumentos para construirse y constituirse como líder. Moshe necesitaba seguir este proceso. Ahora, el otro punto que quería mencionar es con respecto al faraón. La tradición judía es muy, muy tajante, diría yo, en el tema de que el ser humano tiene libre albedrío, ¿sí? Y esto es muy importante porque el caso del corazón del faraón es uno de los casos que siempre se pone como el antiejemplo del libre albedrío, ¿sí? Pero fíjate que ya en esta propia para allá aparece, aunque Dios dice que le va a endurecer el corazón al faraón, efectivamente Dios no lo hace de manera instantánea desde la primera plaga. Dios lo hace a partir después de que pasa la quinta plaga, o sea, después de que ya pasó la mitad del proceso, de este proceso que tenía que transitar. O sea, el faraón tuvo el 50% del tiempo para tomar una decisión en el sentido correcto y nunca lo hizo. Y claro, esto con la vida de cualquier persona, vos te metés y te metés y te metés en las profundidades de algo tan oscuro como es constantemente negar a Dios, llega un punto en el que ya el retorno es muy difícil, ¿no? Entonces, hay un momento en la vida de alguna persona que es un punto de quiebre, que si vos te hundiste tanto en algo, volver para atrás es muy complicado. Obviamente todo se puede, todo es posible con voluntad, pero eh, cuanto más uno se hunda, más difícil es. Y el faraón se hundió durante 5 plagas en negar a Dios, en negar la libertad a los hebreos, y bueno, obviamente después sí pagó las consecuencias de eso. Exacto, yo creo que un poco más adelante también lo vamos a volver a tocar. Aquí aparece que Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando después fueron a hablar con el faraón a pedirle que dejara ir a Israel al desierto. Y les dice que muestren la vara, ¿verdad? Y que cuando llegaron mostraron la vara se convirtió en una serpiente. Eso no le sorprende al faraón y él manda a llamar a sus hechiceros y les dice que hagan lo mismo y hacen lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente de Aarón se tragó a las otras serpientes. Son actos de magia, rabino. ¿Por qué este acto y no otro? O sea, ¿cuál era la intención de mostrar esto? Es una muy buena pregunta. Mira, uno cuando tiene que convencer a alguien de algo, tiene que convencerlo con los argumentos del otro, no con los argumentos de uno, porque si no es muy difícil, Interesante, ¿no? sí, Egipto era una tierra de magia. Y ojo que la Torá no niega la posibilidad de la magia, ¿eh? Esto aparece en la Torá, ya ha aparecido, aparece acá y va a volver a aparecer. sí, Lo que la Torá dice es que la magia no es algo que tenga poder sobre las decisiones divinas. En última instancia, el que decide siempre es Dios, ¿sí? Y bueno, Moshe trata y Aarón tratan de, a través de los propios métodos de los hechiceros del faraón, convencerlos de que ellos son más poderosos y Dios les da este poder para que lo hagan. Bueno, no funciona, ¿no? Los egipcios bastante tosudos, la verdad. Y bueno, no funciona. Pero como vuelvo otra vez a lo que mencionaba antes, están las opciones de decir, yo estoy equivocado, tengo que liberar a este pueblo, tanto el faraón como de todo su entorno, como de todos los egipcios en general, aparecen una y otra oportunidad, una tras otra, y nunca la agarran. Entonces, claro, bueno, en un momento el tren deja de pasar. exacto. Bueno, y no quiso dejarlos ir. Y luego otra vez Adonai o Hashem le pide a Moisés que vuelvan al siguiente día y les dice, y les dirás el eterno Adonai, Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo a fin de que ellos me sirvan en el desierto y he aquí que tú no has escuchado hasta ahora, ¿verdad? Luego, en esta vez le dice que vuelva, ¿verdad? Y que va a convertir el agua en sangre, el agua de los ríos, de los lagos, de los estanques.
Aquí comienzan las plagas, Rabino. Por qué convertir el agua en sangre? Aquí se mueren los peces y nadie puede usar el agua. ¿Qué tiene que ver esto, Rabino? ¿Por qué el agua la convierte en sangre? Bueno, primero que el agua en cualquier lugar es la fuente de vida, ¿no? O sea, nadie puede estar en un lugar en el que no haya agua. Pero en Egipto particularmente el Nilo tenía hasta connotaciones de divinidad, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? La gran diferencia, no solamente con los egipcios, sino con todos los pueblos paganos politeístas que aparecen en la Torá, es que este tipo de pueblos con deidades terrenales o semiterrenales, tenían una idea de la superioridad de la naturaleza por sobre todas las cosas. Y las plagas y todas otras cosas que van a pasar después, especialmente en los libros proféticos y demás, son formas de mostrar que Dios está por encima de cualquier cosa de la creación. ¿Sí? Y obviamente, bueno, atacar al Nilo en Egipto era como eh, un golpe muy, muy fuerte, es como atacar a sus propias divinidades, ¿no? Bueno, lamentablemente no es suficiente y las plagas siguen. Pero por eso las plagas tienen que ver con la naturaleza, porque muestran su de Dios por sobre cualquier cosa de la tierra. Dios rige las cosas de la tierra, no está con las cosas de la tierra, que es una visión quizás no tanto de la antigüedad, sino más moderna, esta idea de que Dios es la naturaleza. No, no, Dios no es la naturaleza, Dios está por encima de la naturaleza porque Él es el creador, ¿no? Y por eso las plagas muestran esto, que Dios controla la naturaleza. Perfecto, perfecto. Sin embargo, también los hechiceros del faraón hicieron lo mismo, convirtieron el agua en sangre, pero tampoco les sorprendió al faraón y no los dejó ir. Sin embargo, más adelante los egipcios cavaban pozos para sacar agua para beber, pero no podían beber de las aguas, porque siempre estaba este, convertida en sangre. Pero los israelitas sí podían, ¿verdad, Rabino? Es decir, en Gosén, lo que sucedía en Egipto no sucedía en Gosén, Rabino, ¿verdad? Sí, bueno, esto es algo nosotros normalmente lo que el mundo no judío llama la Pascua judía, que para nosotros es Pesaj, ¿sí? Pesaj significa salto. Eh, Se refiere, normalmente se hace mención a la última de las plagas, que no de la cual no vamos a hablar hoy, porque está en la para allá la semana que viene, que es la del ángel de la muerte sobre los primogénitos, que salta a las casas de los judíos, del pueblo hebreo, y cae sobre las casas de los egipcios. Pero esto aplica a todas las plagas, porque Sí, todos estaban en el mismo país, sí, ¿no? Entonces, las plagas caen solo sobre los egipcios, ¿no? Bueno, esto también habla de un control de la naturaleza que está por encima de lo que se puede hacer con un truco de magia, como podían hacer temporalmente los hechiceros del faraón, ¿no? sí, sí. Y luego, bueno, pasaron los 7 días, ya no encontraban agua. Finalmente el faraón les dice, está bien, pídanle a Dios, ¿verdad? Y yo lo voy a liberar, ¿verdad? Y luego viene la plaga de las ranas, porque cabal, después de que pasaba el mal, ya no sentía problema el faraón, el problema no era con él, era con el pueblo, se les olvidaba, ¿verdad? Luego vienen las plagas, y dijo el Eterno a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre las lagunas, y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora, otra vez, ¿por qué las ranas, Rabino? Ya explicó, pero no sé si tiene también sentido preguntar qué tiene que ver las ranas con Egipto y con el pueblo hebreo, y tal vez conocer de qué tamaño eran normales, eran grandotas como una tortuga, si tiene Sí, algo, hay muchos midrashim, muchos relatos rabínicos respecto al tema de las ranas, incluso alguno hasta exageradamente menciona que era una sola rana de la cual salían otras ranas, ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo creo que el contexto de todas las plagas, cada una tiene un contexto determinado, pero para no hacerlo tan largo,
yo creo que el contexto general es este. Dios controla la naturaleza. Absolutamente todo lo que está en la naturaleza es dominado por Dios. Y por más de que vos te creas un Dios, por más de que vos te creas que está por encima de otros seres humanos, que era el caso del faraón, el faraón en Egipto era considerado una deidad, no funciona así el mundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas plagas vienen a mostrar eso. Sí, después el faraón al parecer ya no soportaba el ruido o la peste de los, o habitar ahí con las ranas, rabino, porque ya les dicen, nada, llévatelo pues. Por Y momentos se como que repite, aflojaba. sí, y se repite la escena varias veces de que el faraón se cansa de la plaga, le pide a Moshe que rece, Moshe reza, la plaga para, el faraón se niega otra vez a liberar al pueblo y así sucesivamente. Bueno, es también un poco esto de eh, lo que yo te decía antes, en un momento de tu vida las cosas ya no funcionan como te funcionaban antes cuando vos te metés y cometés errores, 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 y es lo que le está pasando al faraón, ¿no? Tantas veces mentir, tantas veces rechazar. Bueno, después la consecuencia es el corazón duro. Sí, sí, sí. Y luego la tercera plaga, la de los piojos, ¿verdad? E hicieron así, y extendió Aarón su mano con su vara, y hirió el polvo de la tierra, y el cual se volvió piojos en hombres y en bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país. Ahora, no sé, yo también leí alguna vez que esto de la midá que negue midá, es decir, los egipcios prohibían a los hebreos bañarse o lavar el río, y a causa de eso también le envió esa plaga, Robin. Sí, justamente de eso, un poco por ahí va el tema de la plaga de los piojos. Y bueno, justamente la situación de esclavitud incluía una denigración de la persona, ¿no? Que bueno, que realmente después acá están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias en general van ligadas con eso también. Sí, sí, sí. Y luego la cuarta plaga que tiene que ver con los animales dañinos, ¿verdad? Muchos dicen que son insectos, otros dicen que son moscas, y ya, o sea, ahora se está metiendo, este, y haré distinción en aquel día de la tierra de Goshen, en donde mi pueblo está, para que no haya ahí mezcla de animales dañinos, a fin de que sepas que yo soy el eterno en medio de la tierra. Le está diciendo, voy a enviarles estos insectos o estas moscas o estos animales dañinos, todos los egipcios, pero no a los que están en Gosén, ¿verdad? Hace una Sí, distinción. exactamente. Otra vez los judíos estaban como exentos, ¿no? De, de esto de, bueno, las plagas y sus consecuencias, ¿no? Sí, y entonces, ¿por qué estas animales dañinos también dañaban, a los animales, Rabino? También tenía que, como usted mencionaba, el control de los animales, todo Dios lo puede quitar y lo puede volver a poner, ¿no? Sin embargo, el faraón no aflojaba, como decimos acá, ¿verdad? No, no. A pesar que Moisés le dice, mira, vamos a ir camino de 3 días. Ya, el faraón les dice, después de que no soportaba tanto insecto, tanto mosca, o no sé qué eran realmente, pero le dicen que está bien, vayan y sacrifiquen, pero les dice, y pidan por mí, rogad por mí. ¿Cómo entendemos esto, Rabino? Porque generalmente el ser humano, como usted ya lo expresaba, cuando llega el castigo de Dios, confesa haber pecado. O sea, si la regueva y se arrepiente y está dispuesto a cubrir su falta, a reparar su falta, pero una vez pasa el problema, pasa la situación, olvida su promesa y vuelve a lo mismo. Esto es lo que estaba Sí, creo que pasando. esto no, es algo que pasa mucho, que le pasa mucho al ser humano, ¿no? Esta idea de pedir, rezar ante la situación difícil, ante el momento doloroso, y después cuando las cosas se mejoran, bueno, como que ya fue, ya nos olvidamos, ¿no? Creo que en ese sentido la tradición judía nos enseña algo muy importante cuando veamos más adelante la mitzvah, el mandato bíblico que tiene que ver con el agradecimiento después de comer. Los judíos agradecemos, bendecimos antes de comer y agradecemos después de comer. Cuando uno ya está satisfecho, cuando uno ya obtuvo lo que quería.
Eso creo que es un mensaje muy importante en ese aspecto, ¿no? Saber darle agradecimiento a las cosas una vez que ya las tenemos. Porque siempre rogamos cuando no las tenemos, porque cuando las tenemos nos olvidamos todo lo que Sí, sufrimos. Creo exacto. que de ahí podemos desprender un lindo mensaje en ese sentido. Perfecto, perfecto. Luego vienen otras dos plagas, la muerte del ganado, la sarna, ¿verdad? Que era para todos, animales y hombres. Y luego el granizo me llamó la atención también, Rabino, porque no solo era un granizo, sino que traía fuego en medio, dice. Decir, eran, y no sé qué tan grande podría La, ser, la, ¿verdad? las 5 y las 6 solamente para mencionarlo, son consecuencia de la 4, ¿no? Porque los insectos y ese tipo de cosas en abundancia traen peste, ¿sí? Sí, De diferentes tipos, especialmente para los animales, ¿no? Ahora, con respecto a las 7, sí, hay como una idea de que eran como unas bolas de hielo que adentro tenían fuego, eh, ¿no? Como que Dios tiene la capacidad de controlar las dos cosas y que ninguna de las dos desaparezca, que ninguna ahogue a la otra, ¿no? Bastante grande el granizo, según los relatos rabínicos, bastante grande. Y sí, completamente destructivo, ¿no? Porque ya con la muerte del ganado, y el tema del granizo, que destruye los poquitos ganados que podría haber quedado, y también el piso fértil, bueno, ya prácticamente a Egipto no le queda nada. Las últimas tres plagas van a ser como el final, la destrucción total, ¿no? Pero bueno, eso quedará para la semana que viene. sí, porque prácticamente la economía de Egipto se vino abajo. Al morírsele el Sí, ganado, al morírsele todas las plantaciones con el granizo, era para pensarlo. Y bueno, ahí, hasta ahí reconoce el faraón, ¿verdad? Y dice, y el faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. El Eterno es justo. Y yo y mi pueblo somos los malvados. Más adelante, en el texto dice, y salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad y extendió sus palmas hacia el Eterno y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no se derramó sobre la tierra. Pero tiempo después, otra cuando vio vez, el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar y endureció su corazón, así él como su siervo. ¿Verdad? Con esto, Rabino, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando con estas 7 plagas? ¿Estamos hablando de meses o de años? Porque para que se recupere el país después de que le destruyen el ganado y las cosechas, no Rabino. estamos hablando de mucho tiempo porque tenés que tener en cuenta que Moshe, la Torá nos dice al principio de la parashá que Moshe tenía 80 años y Sí, Moshe muere a los 120 y la travesía por el desierto fue 40 40. años. Así que no hay mucho tiempo. Todo el proceso de las plagas fue un proceso relativamente corto. Cuando digo corto, digo no, meses, no mucho más que meses, ni Ok, siquiera un año. ok. Así que es un proceso corto, ahí hay algunas discusiones respecto al tiempo, pero es un proceso corto más allá de los diferentes debates. Ok, entonces estamos hablando menos de un año, pero sí de meses, ¿verdad? Para tener una idea de qué se trata. Bien, acá termina y queda otra No, vez en, nos deja en otra vez pendiente. en el aire hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias, Rabino, muy interesante. Shalom, Gracias a ti, amigos. Rudy, y gracias a todos por escucharnos. Shalom. Sí, shalom, amigos, y por favor, si les interesa y les gusta estos videos, por favor denle like y suscríbanse, ¿verdad? Para mantenerlos informados siempre. Gracias, shalom.